Vamos a continuar con el desarrollo del capítulo de números complejos. En este caso vamos a ver un primer ejercicio que nos dice: sean omega sub 0, omega sub 1, omega sub 2, las tres raíces cúbicas de la unidad, demostrar que, y nos da una serie de eh, ecuaciones que nosotros tenemos que demostrar a través de las equivalencias de estas raíces. Nosotros tenemos que hallar las raíces y tenemos que verificar si se cumple o no estas ecuaciones. Entonces, como primer paso, vamos a emplear la fórmula que ya habíamos explicado anteriormente, que está directamente relacionada con el teorema de Moivre, pero esta aplica para el caso de raíces de número complejo. ¿Por qué digo que está directamente relacionada con el teorema de Moivre? Porque si ustedes se dan cuenta, el teorema de Moivre, ¿qué me dice? Yo voy a aplicar la potencia únicamente al argumento y luego voy a eh, perdón, al módulo voy a aplicar la potencia y luego para el argumento de la función trigonométrica yo voy a multiplicar el valor de la potencia. En este caso, como es raíz cúbica de la unidad real, entonces el módulo de este número vendría a ser la unidad. Le aplicamos la raíz cúbica y recuerden que la raíz cúbica se puede expresar como potencia un tercio. Entonces ese un tercio puede pasar a multiplicar al argumento de la función trigonométrica. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, reemplazando en la ecuación original, arco tangente de 0 sobre 1, 0 a la parte imaginaria, 1 a la parte real, más k veces 360 grados por la cantidad de revoluciones que va a dar este vector, y todo sobre 3, y esto indica la potencia según el teorema de Moivre. Entonces, si yo desarrollo esto que tengo aquí, me va a dar una equivalencia de coseno de 120 veces k más imaginaria por seno de 120 veces k. Eh, yo lo voy a expresar como la función acortada cis de 120 veces k. Entonces, esta k, ¿cómo voy a trabajar yo con esta k? ¿De dónde voy a sacar estas tres raíces? Yo solo tengo un único valor. Lo que yo tengo que hacer es ir variando los valores de k para cada una de las raíces. Primero voy a tener para k igual a 0 un omega sub 0 que va a ser igual a 1. Es decir, si yo reemplazo este valor de 0 aquí en la función cis, me va a dar igual a 1. Si yo reemplazo el valor de k en la función cis, me va a dar menos un medio más imaginario por raíz de 3 sobre 2. Si yo reemplazo el valor de k igual a 2, me va a dar menos un medio menos imaginario por raíz de 3 sobre 2. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ya tengo los valores de omega sub 0, omega sub 1 y omega sub 2. Lo único que tengo que hacer es reemplazar estos valores en las ecuaciones que me están proponiendo aquí. Para el inciso A, si yo reemplazo los valores que he hallado, voy a obtener la siguiente suma. Ustedes pueden ver que se va a simplificar esta parte imaginaria con esta parte real. Va a ser 1 menos un medio, eso va a ser 1 menos 1 y eso se va a hacer 0. Por lo tanto, todo el valor es igual a 0. Y por lo tanto se cumple el inciso A. Para el inciso B, me dice que tengo que hacer la suma de omega sub 0 más omega sub 1, eso elevarlo al cubo y sumarle a la unidad. Y eso me debería dar igual a 0. Entonces, si yo simplifico esto, me va a dar un medio más imaginario por raíz de 3 sobre 2, todo elevado al cubo, más la unidad. Eso va a ser igual a coseno de 3 por 60 más imaginario por el seno de 3 por 60. ¿Esto de dónde lo he sacado? Lo he sacado precisamente de la forma polar y del teorema de Moivre. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, la forma polar va a ser cis de 60 y este 3 va a venir del teorema de Moivre por la potencia que tiene este binomio más la unidad. Entonces yo coloco tal y como está. Ahora calculo, coseno de 3 por 60 es igual a coseno de 180 y coseno de 180 es igual a menos 1. Seno de 3 por 60 es seno de 180 y eso es igual a 0. Por lo tanto voy a tener menos 1 más 0 más 1 y eso va a ser igual a 0. Para el caso del inciso C, yo voy a reemplazar los valores que ya tenía previamente. Voy a reemplazar los valores que se encuentran dentro de este binomio, voy a simplificar lo más que se pueda y voy a llevarlo a su forma polar para poder trabajar de una forma conveniente con esta potencia. Entonces eso me va a dar coseno de 4 por 300 más imaginario por seno de 4 por 300 más un medio menos imaginario por raíz de 3 sobre 2. Esto lo dejamos como está
Y vemos si se puede simplificar esto. Esto va a dar coseno de 4 por 300, que es igual a coseno de 1200. Y por la cantidad de revoluciones, recordando que cada 360 grados vuelve al inicio, lo puedo expresar como coseno de 120 y esto como seno de 120. Entonces voy a tener coseno de 120 más imaginario por seno de 120 más la parte que ya tenía desarrollada. Entonces, pasando a la última parte, que viene a ser el inciso D, que me dice que tengo que reemplazar los valores de las raíces en los denominadores de cada una de estas fracciones. Yo voy a tener lo siguiente: 1, porque era 1 sobre omega sub 0 y omega sub 0 era la unidad, más 1 sobre menos 1 medio más imaginario por raíz de 3 sobre 2, más 1 sobre menos 1 medio menos imaginario por raíz de 3 sobre 2. Yo voy a tratar de simplificar al máximo. Esto voy a racionalizarlo. Me va a dar lo siguiente: 1 menos 1 medio menos imaginario por raíz de 3 sobre 2 menos 1 medio más imaginario por raíz de 3 sobre 2. Yo puedo simplificar todos estos valores y me va a dar el valor de 0. Ahora vamos a pasar a uno de los últimos temas de la parte de números complejos, que viene a ser el exponencial y la logaritmación compleja. Antes de ver algunos ejemplos, es necesario aclarar el concepto de esto. Entonces, nosotros sabemos que el número complejo se puede expresar en una forma binomial como x más imaginario por y. Entonces me dice, sea z igual a x más imaginario por y cualquier número complejo, entonces la exponencial compleja se define como: yo tengo exponencial elevado a la z igual a exponencial elevado a x más imaginario por y por propiedades de potencias yo puedo colocarlo como exponencial elevado a la x por exponencial elevado a imaginario por y. Entonces, esta forma de exponencial elevado a imaginario por y, según lo que hemos visto en la forma exponencial, lo podemos expresar como coseno de y más imaginario por seno de y. Y eso está multiplicado por el exponencial elevado a la x. Entonces, se sabe que el número complejo z en su forma binomial también puede ser expresado en su forma polar como radio por coseno de tita más imaginario por seno de tita, y eso a su vez se puede expresar en su forma polar como radio por exponencial elevado al imaginario por tita. Generalizando, yo voy a obtener lo siguiente: el número complejo z va a ser igual a el radio o el módulo del número complejo por el exponencial elevado al imaginario por tita más 2 veces pi por k. En base a esa igualdad o esa forma general del número complejo que hemos podido hallar, vamos a desarrollar un par de ejemplos que nos va a servir para desarrollar este concepto. Entonces, como segundo ejercicio tenemos determinar el neperiano de z del siguiente número complejo. Entonces yo tengo z igual a raíz de 3 menos 3 imaginario sobre 2. Para resolver este problema vamos a proceder con lo siguiente. En primer lugar vamos a identificar lo que es el número complejo. Podemos bien factorizar el valor de raíz de 3 o podemos dejarlo ahí. Primero vamos a hallar el módulo de este número complejo. El módulo está dado por su parte, la suma de los cuadrados de su parte real y su parte imaginaria. En este caso es raíz de 3 sobre 2 y menos 3 medios. Entonces desarrollamos el cuadrado, vamos a tener raíz de 3 cuartos más 9 cuartos, y eso es igual a raíz de 3. Ahora, para analizar el argumento de nuestro número complejo, yo voy a aplicar la función arcotangente de menos raíz de 3 sobre, aquí tendría el valor de 1. Entonces el arcotangente de menos raíz de 3 va a ser igual a 300 grados. Está por demás decir que este valor lo he hallado utilizando los conocimientos de trigonometría. No es necesario aplicar una calculadora. Ustedes pueden ver que si yo trato de representar este número complejo en su forma de vector en el plano, voy a obtener un valor positivo para los reales y un valor negativo para los imaginarios. Por lo tanto, va a estar en el cuarto cuadrante, y por este valor de ángulo yo puedo determinar que el valor de tita va a ser igual a 300 grados. Entonces yo voy a reemplazar los valores que ya tenía en esta forma desarrollada.
yo tengo mi número complejo z igual a el radio por el exponencial elevado al imaginario por tita. Eso en su forma exponencial. Yo puedo aplicar el logaritmo neperiano. Aplico el neperiano, voy a obtener neperiano de z igual a neperiano del radio más imaginario por tita. Entonces reemplazo aquí los valores que yo ya había hallado previamente, en este caso el radio y el ángulo tita, y voy a obtener neperiano de raíz de 3 menos 5 veces pi sobre 3 por imaginario más 2 veces pi por k por imaginario. Este 2 veces pi por k por imaginario viene de la generalización de la forma como lo habíamos visto anteriormente en esta parte. Aquí, 2pi por k. Entonces, vamos a llegar a esta conclusión de que el neperiano de z es igual a neperiano de raíz de 3 menos 5pi sobre 3 por imaginario más 2pi por k por imaginario. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio. Me dice determinar el valor principal de. Entonces yo tengo aquí un número complejo elevado a otro. Aquí ya tengo un problema distinto a los que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a trabajar con el número complejo original y le voy a aplicar lo que yo ya conozco. Le voy a aplicar el logaritmo neperiano. Aplicando el logaritmo neperiano voy a obtener neperiano de z igual a 1 sobre imaginario. Esta potencia va a bajar a multiplicar por el neperiano del número complejo que tenía en la base. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Yo puedo aplicar lo que ya había hecho aquí previamente en este ejercicio. Ustedes pueden ver el neperiano del número complejo es igual al neperiano de una parte real menos una parte imaginaria más esto que viene de la forma general, pero lo importante viene aquí. Ya he podido separar el complejo como un neperiano de un real y una parte imaginaria. Entonces yo voy a aplicar esa fórmula. Ustedes han podido ver que es el neperiano de el módulo más imaginario por el argumento de la función cis. Entonces aquí yo ya tengo el módulo. Es la raíz de menos 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado más el módulo que viene a ser más la función arcotangente del argumento de la función cis. En este caso viene a ser raíz de 3 sobre menos 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desarrollar este módulo, lo voy a colocar como neperiano de raíz de 4 menos pi sobre 3 por imaginario que viene de aquí. Raíz de 3 sobre menos 1 va a ser pi tercios. ¿Por qué? Porque el número complejo, ¿dónde se va a encontrar? Si yo me ubico en el plano cartesiano, yo veo, va a estar en la parte negativa de los reales, es decir, a la izquierda, y en la parte positiva de los imaginarios, arriba. Izquierda, arriba, eso me da el segundo cuadrante, y por el valor de raíz de 3, yo puedo decir que el ángulo es pi tercios. Entonces, yo ya he llegado a esta parte. Yo puedo simplificar esto, raíz de 4 es igual a 2. Puedo aplicar el producto, este 1 sobre imaginario. Si yo lo racionalizo es menos imaginario. Entonces voy a obtener menos imaginario por neperiano de 2 más 2 pi tercios. Esos 2 pi tercios, ¿de dónde sale? Eso va a salir de este menos que va a estar multiplicado con este menos imaginario. Voy a obtener más imaginario al cuadrado, menos imaginario al cuadrado, y ese imaginario al cuadrado lo único que va a hacer es cambiar el signo que yo tenía aquí previamente. Entonces yo voy a obtener el número complejo. Yo quito la función del logaritmo neperiano. Entonces para hacer eso yo tengo que elevar el número exponencial a toda esta función que tengo aquí. Entonces me va a resultar 2 elevado a menos imaginario por el exponencial elevado a 2 pi tercios. Por lo tanto, esa viene a ser la respuesta y la solución del valor principal de el número complejo que tenía aquí, es decir, el valor de z. Si a mí me hubiesen pedido el valor general de este número complejo, entonces yo hubiese tenido que aplicar esta función 2 por pi por k por imaginario, que es la que me estaba haciendo falta. Pero como solo me pide el valor principal, yo he podido obviar eso y he podido aplicar directamente la equivalencia del logaritmo neperiano de z
sin tener que poner 2 veces pi por k por imaginario.